Buenos días, compañeros. Buenos días al país. Buenos días, don Álvaro Arbelo Hijo, desde allá, de su trinchera, que todos los días nos trae informaciones novedosas con sus interesantes comentarios, sobre todo en la parte histórica. Miren, todo indica que la estrategia mediática de la oposición se ha venido cayendo de manera gradual y es entendible porque la mayoría de todos los partidos políticos nunca habían vivido una campaña electoral en medio de una pandemia. En términos históricos, hay que recordar que en el año 1918, cuando se decreta en el caso de la República Dominicana la famosa gripe española o la influenza, se hace en medio de una intervención militar norteamericana y es el Servicio de Sanidad Militar de los Estados Unidos quien asume prácticamente el control de lo que tiene que ver la pandemia del 1918. Esta situación ocurre en democracia, esta pandemia ocurre en democracia y en medio de una campaña electoral, entonces rompe con todos los esquemas tradicionales de las campañas electorales. Y de repente un eslogan que hasta lució simpático en un momento determinado de el cambio va, usted se pregunta ahora, ¿se puede cambiar una situación en medio de una pandemia? Y ahí entran entonces los niveles de contradicciones entre lo que son los principales estrategas políticos, sobre todo de la oposición, de cómo entrar. Entonces, para poder contrarrestar primero la acción del gobierno, porque si el gobierno sale exitoso en esto, obviamente que ese éxito se traduce al candidato. Y segundo, contrarrestar sobre todo una iniciativa que tomó el candidato, que para mí fue una iniciativa novedosa que se da en medio de una campaña electoral, el candidato Gonzalo Castillo. ¿Qué hizo Gonzalo? Dijo, los recursos de mi campaña electoral los voy a colocar al servicio de la población más necesitada. Y en ese sentido diseñó una estrategia directa de cooperación y colaboración directamente con los sectores más vulnerables del país. Y es en ese escenario donde la oposición queda prácticamente desarticulada y sin propuesta, porque en principio comenzaron a cuestionar si era incluso legal o no legal que los fondos de la campaña electoral del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana se utilizara en donaciones. Luego, obviamente, tuvieron que caerle atrás a Gonzalo Castillo. Entonces, al caerle atrás a Gonzalo Castillo, quedaron prácticamente sin una estrategia definida. Luego quisieron competir con el gobierno, con la construcción de unos supuestos hospitales, pero perfecto, esos hospitales, ojalá nosotros se usen, esas carpas, pero vamos a llamarlos hospitales, como ellos lo dicen, para que después no se sientan mal. Pero perfecto, están ahí. Entonces usted compitiendo con el gobierno por un lado y por otro lado con una estrategia electoral totalmente errática. Entonces en ese escenario se ha tratado de posicionar temas algunos que están en la justicia y otros tratar de posicionar candidaturas en el escenario de encuestas. Muchas encuestas de estas que se están incluso jugando la faja porque estamos a menos de 50 días de unas elecciones y al estar a menos de 50 días de unas elecciones están posicionando un candidato que ellos están conscientes que no tiene ese posicionamiento. Entonces usted coloca en función de una propaganda política un candidato, llámese como se llame, por encima de un 54% y luego 8 semanas después ese candidato cae por debajo de un 43, 44, 42, 40%, ¿cómo va usted a justificar luego esa caída? No hay forma de que pueda justificar una caída en 30 días, estamos hablando de más de 10 puntos porcentuales. No hay forma que eso se pueda justificar. Entonces, como no hay forma de que se pueda justificar, lejos de pretender con una estrategia errática posicionar un candidato, se revierte eso en contra del candidato, porque ¿cómo usted puede revertir luego una caída por encima de 10 o 12 puntos de una candidatura electoral en medio de una campaña? Aquí todo el mundo sabe cuál es el posicionamiento que tiene cada partido.
Pero todo el mundo sabe cuál es el posicionamiento que tiene cada candidato. Cada candidato. Porque eso se ve en la calle, eso se siente entre la gente. Y la gente lo percibe. Y la gente sabe que la posición que tiene el PLD ahora no es la misma que tiene al 15 de marzo. Y que las elecciones del 15 de marzo entre las dos coaliciones, la coalición oficialista encabezada por el PLD y la coalición de oposición encabezada por el PRM, la diferencia fueron de menos de 30,000 votos. Y hoy el posicionamiento que tiene Gonzalo Castillo no era el que tenía hace 3 o 4 meses, pero tampoco el posicionamiento que tiene hoy Luis Abinader es el mismo que tenía hace 2 meses. Ni el posicionamiento que tenía Leonel Fernández es el mismo que hay ahora. Porque aquí todo el mundo conoce y sabe cuáles son los puntos que tiene cada quien. Pero bien, allá cada quien con sus estrategias. Miren, mañana el presidente de la República se cumple el plazo para que el presidente otorgue o pida o no pida una prórroga más. El Partido Revolucionario Moderno, a través de sus diputados, han dicho lo siguiente, y voy a leer textualmente para que después no me estén diciendo que el PRM no ha fijado posición al respecto. Dice que el legislador del Partido Revolucionario Moderno dijeron este domingo que no están dispuestos a aprobar una tercera ocasión de extensión del estado de emergencia por la crisis sanitaria que vive el país, aunque aclaran que de todo modo es una disposición que depende de la dirección de su organismo, pero ellos se han opuesto. Lo propio ocurre también con otros diputados de la oposición. ¿Qué va a ocurrir con esto? Miren, la gente cree que nosotros no entienden que estamos en el principio de la propagación de este virus. La gente no entiende que hasta el día de hoy apenas Israel ha desarrollado algunos medicamentos que contrarrestan los efectos del virus, que Cuba ha desarrollado algunos cócteles antivirales y que hay algunos países que han logrado no evitar el virus, sino contener el impacto del virus, que no hay una vacuna definida y que esta crisis sanitaria que vive el mundo... Estados Unidos que está utilizando ya, el Remdesivir en pacientes graves también. Correcto. Pero esta crisis que está viviendo el mundo en estos momentos, no va a terminar ni el día 5, ni va a terminar en febrero, ni va a terminar el año que viene. Para que esto termine, tiene que inmunizarse el mundo. Y se inmuniza de 2 maneras, señor director. O a todo el mundo le da la enfermedad, o se inmuniza a través de una vacuna. Entonces, no pretender, por lo menos, evitar la propagación del virus para evitar que colapse el sistema sanitario y de salud de cualquier país del mundo, eso no es inteligente. Porque se supone que si ese partido político que tiene un 60% de la preferencia del electorado y que va a ganar las elecciones y se va a juramentar en agosto, no es posible que pretenda que por no asumir la responsabilidad política que tiene que asumir en este momento, entonces después de agosto se le vaya de la mano una decisión que ellos pudieron haber tomado de manera previa. Esto no es un tema político. Aquí hay gente que quiere politizar el tema y esto no es un tema político. Esto es grave. Cada candidato que haga su campaña. Pero aquí todos los organismos internacionales, señor director, han tenido que reconocer la efectividad del gobierno en la lucha contra el coronavirus. ¡Llévatelo, Cundo!